voces de la cultura están en El Refugio. Estoy al aire, señores, perdón, estoy al aire, empecé de golpe. ¿Cómo le va, maestro? ¿Todo bien? Bueno, esto es así, es radio y es streaming. Y es improvisado. Y está Eduardo Gruner. A ver, acércate el micrófono. Está Eduardo Gruner. Me acerco al micrófono. Bueno, yo decía... Buenas noches, Osvaldo. ¿Cómo va, maestro? Yo me acuerdo el impacto que para mí fue leer, pero un impacto en serio, El sitio de la mirada. Los conocimientos sobre el arte de Gruner. Yo digo, ¿cómo piensa todas estas cosas? O El fin de las pequeñas historias. O Un género culpable. O el libro que hizo sobre la revolución de Haití, que fue la primera. Yo me enteré por él, por ignorante, ¿no? Me enteré que fue la primera revolución en América Latina. Yo también era ignorante y me tuve que enterar de eso y interesarme en el tema, claro. Y uno de los últimos que leí, le contesta Heidegger por la obsesión del origen. Impresionante la respuesta. Heidegger no está para escucharlo, ¿no? Pero muy impresionante. Y ahora, hace 2 días, tengo el primer tomo, lo mostramos a cámara, difícil leer por la luz, pero ahí lo tienen en cámara. El primer tomo, el detalle y el rumor, las formas del ensayo, de lo que serán obras completas, no porque él va a seguir escribiendo, pero completas a lo mejor hasta ahora. Maestro, ¿cómo va? Bien. ¿Qué significa Muchas este gracias. libro? Primero. Significa muchísimas cosas y todas ellas muy conmovedoras, digamos así. Porque, bueno, es un libro armado a partir de la iniciativa de un ex discípulo mío, que se llama, ahora amigo, que se llama Diego Hiller, y que se propuso buscar todos aquellos artículos, ensayos, intervenciones en mesas redondas, conferencias o pequeñas notas, lo que fuera, que no hubieran sido publicadas en libro antes. Y entonces empezó a bucear. Imagínate el trabajo que significa eso, porque muchas de esas cosas no estaban digitalizadas, son previas a la era de la computadora, digamos, ¿no? Por ejemplo, esto que vos comentabas, que encontró artículos del año 79. Hay uno de Kierkegaard del 79. Del 79, claro. O sea, los tuvo que buscar en los archivos, en las bibliotecas, bueno. Se tomó un trabajo realmente extraordinario. Y encontró tanto material que se terminaron armando 5 volúmenes, lo cual es un proyecto absurdo en el buen sentido camusiano del 5 término. volúmenes sin incluir los libros. ¿Cómo los libros? Sí. Claro, digo, no está El sitio de la mirada, no está El fin de las pequeñas historias. 5 volúmenes solo. De textos que estaban desperdigados. Exactamente. Eso. Textos dispersos, como se dice. Bueno, este muchacho armó 5 volúmenes. Y hubo una editorial, Ubú, también compuesta por ex discípulos y amigos, que asumió el disparatado riesgo. Una editorial excelente. De publicar esto. ¿Y qué te ocurre cuando los lees? Me ocurren muchísimas cosas. ¿Sos vos? Bueno, soy yo y no soy yo. Porque eso, claro, porque en uno no es lo pasó mismo. 40 años. Por eso, pero pensás igual. Entonces, no sé si la palabra es que pienso, la expresión es que pienso igual. Pienso que aquello que dije en su momento, por alguna razón lo dije y no me voy a arrepentir. Puedo, en algún caso, como hizo Pasolini, abjurar. Pero, de todas maneras, yo le dije a Diego Hiller, que es el que armó esto, mira, esto es un proyecto tuyo, más que mío, es un proyecto tuyo, así que yo no voy a corregir nada, todo está fechado, todo está, bueno,
sí, la vida pasa y uno puede cambiar en algunas cosas, pero no me parece que lo que uno decidió en su momento que valía la pena publicar debe ser ahora corregido, porque por alguna razón en su momento fue publicado. Entonces lo dejé tal Bueno, además la coherencia de una persona que piensa desde la izquierda, desde el marxismo también, desde el psicoanálisis, desde la filosofía. Muchas cosas, sí. Digo, no. Hay otros pensadores, en fin, algunos ya no están, por eso no los nombro, que pasaron de la izquierda a la derecha, claro, y a la ultraderecha incluso. Por supuesto. Que vos decís, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Te golpeaste la cabeza? ¿Qué ocurrió? Y ocurren muchas cosas, Osvaldo, porque también sucede al revés. También uno piensa en uno de los más grandes ensayistas que ha tenido el siglo XX en la Argentina, que es Martínez Estrada, que empezó siendo un liberal de derecha y terminó en la Revolución Cubana. Sí. Entonces también ocurre... impresionante lo de Martínez Estrada. Sí, un gran ensayista, de alguna manera el padre, ¿cómo podemos decirlo? El padre asesinado de ese gran grupo de intelectuales que fue Contorno, ¿no? La revista Contorno, David Viñas, León Rosich, Ramón Alcalde. Bueno, ahí estaba también ese al cual vos te referiste. Seamos claros, se llama Juan José Sebrelli, claro. Que bueno, que su cambio me resultó muy, muy llamativo, lo mismo me pasó con Santiago Kovadlov. Digo, cambios que uno dice, ¿por qué ese cambio, no tan radical? Y bueno, la gente cambia, ¿qué te puedo decir? No, acepto. Y merece, todos esos cambios merecen ser examinados, criticados, ¿por qué no? No hay vacas sagradas. Hay un cambio que no lo puedo aceptar yo, que es el cambio a la ultraderecha. Eso no lo puedo aceptar en nadie. Es muy complicado. Nadie. Es muy complicado. ¿Cómo vivís estos momentos? Aprovecho para preguntarte. Bueno, políticos, ¿no? Los vivo con una gran desazón, evidentemente, con mucha preocupación, con mucho estremecimiento de un cierto asco, digamos. Yo bueno, supongo que es una cuestión de estructura de personalidad o como se llame. Yo no me amargo, no me angustio, no me pasan esas cosas. Me da bronca que hayamos llegado a esta situación de una enormemente preocupante degradación de la cultura, de la política, de la lengua castellana, ¿no? Y por eso me parece importante seguir publicando y agradezco que haya quien se tome ese trabajo, no por mí, por cualquiera que sea. Digo, me parece que la defensa de la cultura, de la lengua y del pensamiento crítico es hoy una posición seguramente minoritaria en la situación en la que estamos, pero de todas maneras que hay que sostener. Bueno, hoy recién hablaba de la sorpresa que se llevaron con esta persona que yo no conozco, con Mandani en Nueva York. Ah, claro. Sí. Digo, de pronto, ¿y esto qué es? Ninguno lo Socorro, ¿no? Sí. Es decir que... Sí, nosotros nos llevamos al revés una sorpresa en su momento con Milei. Por eso hoy dije, la sorpresa puede ser para mal también. Claro. Ahora, yo creo que sos un enorme ensayista, enorme ensayista. Es un género que has abrazado toda tu vida, además de ser profesor universitario, doctor y no sé cuántas cosas, pero es un género que es tu género. Absolutamente, sí. Sí, porque es un género culpable, como lo llamé en su momento, acá lo tengo. Culpable de no rendirse ante las evidencias que parecen tan obvias de la realidad y de, interrogar lo más críticamente posible que se pueda esa realidad
con todo el riesgo de equivocarse, de desviarse, pero la equivocación o el error o el desvío siempre son en comparación con qué cosa, con alguna certeza científica que uno estaría buscando. No, el ensayo es otra cosa. El ensayo más bien lo que busca es hacer preguntas todo el tiempo, no dejar de preguntar, porque preguntar es atentar, subvertir en cierto modo las certidumbres del poder, vamos a decirlo así, ¿no? Creo que eso es lo que hay que estar todo el tiempo. Dice un gran maestro que tuve yo y amigo, que fue Ramón Alcalde, también miembro del grupo Contorno, siempre decía, frente a los que dicen ya se sabe que, o como es conocido, hay que hacer la pregunta, perdóneme, ¿cómo se sabe? ¿Por qué es conocido? ¿Quién dijo que es conocido y que se sabe, no? Se sabe, mis alumnos se ríen porque yo les doy este ejemplo. Se sabe que Julio César, frente a los reconociendo a su hijo adoptivo, ¿no es cierto?, le dijo, tú también, Bruto, hijo mío. Sí. Y yo digo, perdón, ¿cómo se sabe eso? Había grabadores en la época, había teléfonos celulares que lo registraron. No, Shakespeare. Se sabe porque se lo hace decir Shakespeare en la tragedia correspondiente, ¿no es cierto? Y entonces eso se incorpora a una especie, bueno, pero entonces hay que estar atento a esos saberes aparentemente naturalizados y dados por sentados, y hay que estar interrogándolos permanentemente. En eso consiste la interpretación del mundo, ¿no? Si uno quiere citar la famosa tesis 11. Fíjate, hablarle un poquitito más al micrófono. Perdón, ¿no? Me distraigo. Ahí. Sí, ahí. En ese camino, yo leí muy atentamente, vos dirás, ¿por qué ese libro? Bueno, muchos libros leí tuyo, ¿no? Pero el del origen. El de Heidegger. ¿Por qué le respondés a Heidegger tanto tiempo después? ¿Qué es lo que te motivó a responderle? Es muy interesante tu pregunta, porque la verdad es que no estoy muy seguro. Hay una cuestión que es que Heidegger es un pensador importantísimo, por supuesto, pero claro, ya sabemos de sus compromisos políticos, ¿no es cierto? Sí, Friburgo. Claro, la universidad. La universidad, y no solamente la universidad, porque en realidad él nunca se... Sí, silencio absoluto. Nunca se arrepintió públicamente. No, nunca lo dijo. De su simpatía por el nazismo, etcétera. Y en la Argentina hay una tradición heideggeriana muy importante. A veces crítica y a veces no tanto. Y entonces llegó un momento, yo leí mucho a Heidegger por varias razones, y llegó un momento que dije, yo algo tengo que decir acá, ¿no? Y encontré esa manera en una comparación entre Heidegger y Adorno, que es otra de mis lecturas, ¿no es cierto? Frankfurt, Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, bueno. Bueno, y una cosa muy interesante que creo haber descubierto ahí es que Heidegger y Adorno parten de premisas muy similares y llegan a conclusiones absolutamente opuestas. Y esto es lo que tiene de interesante el pensamiento crítico, ¿no? Que es el desarrollo mismo de ese razonamiento cuestionador de la evidencia que vos llegás a la conclusión, y donde lo que importa es el desarrollo, el proceso de producción, ¿no? Más que el resultado final, que puede estar mejor o peor. Bueno, nada, me apasionó seguir ese recorrido. Bueno, porque es apasionante Heidegger. Digo, es oscuro pensar que apoyó al nazismo alguien que escribió Ser y Tiempo. Es muy difícil.
unir ambas cosas. Sí, ese se puede de todas maneras, pero por ahí no es en Ser y Tiempo donde está el secreto del nazismo de Heidegger. Hay un filósofo francés muy interesante que se llama Philippe Lacoue-Labarthe, que tiene la tesis, y yo en el librito este que vos mencionás, Sí. la menciono al pasar, de que donde hay que ir a buscar el nazismo de Heidegger, el fascismo, por hablar en términos generales, de Heidegger, es en su teoría del arte, donde lo que hace Heidegger... El origen de la obra de arte. Bueno, por ejemplo. Digamos, los zapatos... Sí, los zapatos de Van Gogh. Los zapatos de Van Gogh. Los zapatos de Van Gogh, que un amigo mío me hizo caer en la cuenta, porque él preguntaba, bueno, porque Heidegger habla todo el tiempo de los zapatos de campesino de Van Gogh. Y en el cuadro de Van Gogh... Cosa que no sabemos. No sabemos, porque el cuadro de Van Gogh, esos zapatos están colgados en el aire, digamos, pueden ser de campesinos, pueden ser de un obrero industrial. O de campesina. O de campesina, claro, por supuesto. Además, son los dos zapatos del mismo pie. No me acuerdo si el izquierdo o el derecho. Es verdad, son del mismo pie. Bueno, ¿qué quiero decir? Que hay una cuestión de lo que Walter Benjamin hubiera llamado la estetización de la política en Heidegger, ¿no? Que es una operación típicamente de la derecha, mientras que la operación de la izquierda sería la politización del arte, ¿no? Dice Benjamin. Bueno, muchas de estas cosas atraviesan este primer tomo, ¿no es cierto?, del detalle y el rumor, que es el tomo probablemente más claramente ensayístico, porque son ensayos sobre... Y además publicaste un libro sobre Fanon y Pasolini. Sí, uno sobre Fanon y otro sobre Pasolini. Contame. Bueno, digo porque son los últimos. Sí, las excusas fueron los respectivos aniversarios, ¿no? Los 100 años del nacimiento de Fanon, los 50 del alevoso asesinato de Pasolini en la playa, que todavía hoy no está resuelto. Claro. A pesar de que hubo un chivo emisario, este pibe que estuvo un montón de años preso, pero no era. Para mí está clarísimo, aunque no puedo conocer los detalles, pero está clarísimo que fue un asesinato político, ¿no? Uh-huh. Y entonces, me interesó rescatar estos dos grandes pensadores críticos. Estoy, me parece, en una política de rescatar pensadores críticos que hoy pueden parecer anacrónicos, pero que me parece que en un momento como el actual merece ese anacronismo ser puesto sobre la mesa de nuevo. De hecho, en estos momentos estoy escribiendo un libro sobre Sartre. Sartre, ¿por qué hoy no tiene buena prensa Sartre? No entiendo, porque es un gran filósofo. Sí, es pero un gran no tiene filósofo y un gran escritor. Obvio. Del muro, de la náusea. Claro. Los caminos de la libertad, sí. No creo yo tener una explicación terminal. Pasaron muchas cosas, entre las cuales fue la progresiva retirada de un pensamiento crítico verdaderamente radical, después de los años, Sartre murió en el año 80, pero ya en los años 70, una transformación muy profunda del capitalismo hizo que efectivamente triunfaran tesis como la del fin de la historia de un famoso profesor japonés y todo Fukuyama. Fukuyama, que es un poco una caricatura, pero que expresa eficazmente un clima de época y en particular en Francia, ya a partir de los años 60,
vino el estructuralismo, el postestructuralismo. Tampoco me parece que lo quisiera mucho ni Deleuze, ni Derrida. Bueno, digo, lo respetaban, pero sí, me parece, sí, o Foucault. Bueno, con Foucault tuvo una pelea muy pelea grande, feroz, como la tuvo con Levi-Strauss, ¿no? Es muy interesante porque en el año 62 ya, Levi-Strauss publica un famoso libro que se llama El pensamiento salvaje, claro, cuyo último capítulo es un debate con el libro La crítica de la razón dialéctica de Sartre, que había aparecido un año antes. Y ahí empieza la cuestión del antihumanismo. Ahí Levi-Strauss, un pensador al cual yo admiro enormemente, ojo, pero ahí Levi-Strauss dice: la función de las ciencias humanas, como la antropología, es disolver al hombre, no constituirlo, sino disolverlo. Y esto está dicho contra Sartre, bajo el malentendido de que la filosofía de Sartre es un humanismo abstracto, cuando en realidad el humanismo, si es que lo hay, de Sartre, bueno, Sartre tiene de hecho un texto que se llama El existencialismo es un humanismo, ¿no? Del cual se arrepintió, por cierto, porque es como una simplificación del ser y la nada que no le hace del todo justicia. Pero no importa, el humanismo de Sartre es un humanismo del sujeto singular concreto, no de la humanidad abstracta, digamos, del cual lo acusaba Levi-Strauss. Pero bueno, como sea, ese debate de Levi-Strauss con Sartre del 62, tan temprano, desató toda una serie de debates sucesivos que Sartre tuvo con Althusser, con Foucault, con Derrida, bueno. Deleuze siempre manifestó mucho respeto por Sartre, y dijo, todavía sigue siendo nuestro maestro, y Roland Barthes, muy tempranamente, principios de los años 60, dijo: cuando nos haga falta de nuevo una ética, vamos a tener que volver a Sartre, ¿no? Qué bien, no lo tenía, no sabía que dijo eso. Pero qué fuerte. Bueno, me parece que es el momento. Y estás haciendo un trabajo sobre Sartre. Sí, sí. No es exactamente una introducción a Sartre, pero es una lectura mía de Sartre, porque bueno, varias décadas de docencia en la Facultad de Filosofía y Letras me han hecho hacerme cargo de que hay generaciones de pibes que no saben quién fue. No es que no lo leyeron, o no lo estudiaron, o no lo entendieron, que todo eso sería legítimo, sino no saben quién fue. Entonces, bueno, y estamos en ese momento. El fin de la historia consiste en eso, en el fin de la conciencia histórica, ¿no? Sí, también hay jóvenes que no saben que hubo una dictadura. Bueno. Hubo una dictadura, sí, no saben quién es Perón. O quién fue Perón, digo, para oponerte, para sí, hay una cuestión del lo que rápidamente se podría llamar el presentismo. Todo sucede en el tiempo real de las redes sociales y todo eso, ¿no? Había un libro que me cambió mi manera de ver el arte, El sitio de la mirada. ¿Te acordás? Me acuerdo de haber escrito por eso te acordás con ese título, sí. Qué impresionante. ¿Qué puedes decirme algo de ese libro? ¿Cómo surgió? Bueno, surgió un poco de mis clases en la facultad. En la facultad, claro. Yo daba 2 materias en la facultad, una se llamaba Sociología y Antropología del Arte y la otra Literatura y Cine. Entonces, empecé a juntar material, no exactamente las clases, pero material de apuntes y de borradores y de todo eso para mis clases, y intenté, no sé si lo logré, pero intenté armar un libro
donde el arte saliera del lugar sacralizado en que la historia tradicional del arte o las estéticas, las teorías estéticas tradicionales lo pusieron, y se mostrara como un campo de batalla, como digo yo, ¿no? Como un lugar de conflicto entre la realidad y la imagen, y además donde tuviera que ver en cada momento con su época, ¿no es cierto? Y la manera en que muchas veces el arte se subordina a la época y otras veces la discute, la interpela, ¿no? La critica. Bueno, eso me gustaba esa mirada, bueno, como la de Adorno, como la de Benjamin, como ciertamente en el caso de la literatura la de Sartre o la de Avi Warburg. Bueno, esas miradas diferentes donde el arte se transforma en algo que no pertenece al espacio un poco tenebroso de los museos, sino que está en la vida misma, ¿no? Un libro que tuvo una enorme repercusión. Me acuerdo, ¿en qué año salió? La primera edición salió en el año 2000, exactamente. Y hay una edición nueva en 17 grises de hace algunos años, no me acuerdo, del 2000. ¿En qué? En 17 grises, sí. En el mismo que publicó ahora el libro sobre Pasolini. Es una yo tengo el anterior. Vos tenés el de Norma. Sí. Claro. Bueno, es el mismo libro. No, está un poco revisado y reescrito, sí, con algún agregadito. Pero bueno, en las ideas fundamentales sí es el mismo libro. Pensaba en la importancia de Fanon. También alguien, no sé si olvidado, pero no está en el centro de las reflexiones. Bueno, sí está en el centro y yo en este librito intento discutir de qué manera ha vuelto a estar en el centro. Porque, ¿de qué manera? Y bueno, después de muchos años de olvido, vamos a decir así, o de negación, en las últimas décadas, un par de décadas, ha vuelto a ser rescatado por los así llamados estudios postcoloniales o decoloniales. Y si bien yo celebro ese rescate, y por supuesto tengo muchos queridos amigos en esas corrientes de pensamiento que han trabajado muy bien, en términos generales se ha perdido la reflexión crítica sobre la violencia que habían los condenados de la tierra, por ejemplo, o la reflexión sobre el marxismo, que es muy propio de Fanon, ¿no? Entonces, bueno, yo trato de recuperar un poco esa cuestión, porque hay ahí un malentendido doble, ¿no es cierto? Por un lado se ha hecho, algunos han querido hacer de Fanon una especie de celebrador de la violencia revolucionaria por la violencia misma, cosa que es un disparate porque Fanon justamente, y ya que hablamos de él, Sartre en su famoso prólogo a los condenados de la tierra, lo que dicen es que el hecho de que los colonizados hayan tenido que recurrir a la violencia es una tragedia. Claro. Es una tragedia, porque la violencia es la de la situación colonial en su conjunto. Claro. No claro. No es que es una elección caprichosa, digamos, que nadie ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer una crítica de la violencia, como la hace Fanon, desde el punto de vista de el conjunto, el complejo, vamos a llamarlo así, colonial, ¿no? Que no es yo discuto la idea de la violencia de arriba y la violencia de abajo, porque me parece que esa es una simetría que corre
el riesgo de caer en los dos demonios, ¿no? Eso te iba a decir, es la teoría de los dos demonios. Sí, la violencia es una sola, no es Claro. la de arriba y la de abajo, es la violencia colonial que, por supuesto, la atraviesa de manera muy distinta a los colonialistas y a los colonizados, pero es la misma espiral de violencia. ¿Cómo es tu cocina de trabajo? ¿Cómo haces? ¿Te levantás todos los días, escribís todos los días, no escribís, lees? Sí. No es que tenga un sistema, digamos, muy, muy determinado, pero normalmente después de almorzar. Normalmente... En lugar de la siesta. Sí, no, la siesta yo no puedo dormir la siesta, pero escribo 3 o 4 horas después de almorzar y leo un par de horas también, que puede ser antes de almorzar, si me levanto más o menos temprano, o después de terminar de escribir, tipo 5 de la tarde, una cosa así, por ahí leo un par de horas. Y veo cine, porque es la otra de mis grandes pasiones, y eso también lo hago. Bueno, yo vivo en Belgrano, queda un solo cine. Sí. Que es Vuelta de Obligado y Mendoza, nada más. Bueno, que es donde vivo yo, en Sí, ya Mendoza sé. y Vuelta de Obligado. Bueno, ya sé. Bueno, yo Porque no voy a te ese he visto en sitio. el bar de la esquina. Ah, ok. No, digo, no está más el de Cabildo y Claro, Congreso, claro, no que está era un más el cine. General Paz, Sí, todos se fueron. Todos se fueron. Queda donde dan bodrios permanentemente de esos tanques, salvo por ahí se equivocan y Sí, por ahí. Pero en general son esos tanques hollywoodenses. Qué cambio, ¿no? Qué cambio tan increíble. Bueno, al igual que vos, me imagino, yo vengo de una generación donde el cine era parte de la central, alta cultura crítica. Obvio, ¿no? vivíamos entre Lugones, el Lorange, el Lorraine, Sí, el Lorraine, la claro. Cinemateca en la calle Sarmiento. Yo siempre digo, vivíamos ahí. los 40 o 50 metros que iban del Bar La Paz al Cine Lorraine concentraban la cultura crítica de Buenos Aires. Bueno, están los diarios de Piglia, que te los recomiendo, No, sí, claro, donde está todo ese mundo, todo ese universo. Tenemos el detalle y el rumor, la forma del ensayo, tenemos Fanon, pronto tendremos Sartre, vaya a saber. Toda la obra de Gruner es para que la leas, despacio, marcando los libros, disfrutándolos, tomando apuntes. Es una obra monumental. Acordate lo que te digo. Gracias, Eduardo. Por favor. Muchas a gracias. vos. Eduardo Ya me Gruner. hiciste poner colorado suficiente. No, por favor, en el refugio. Ya volvemos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Hoy Salgo te invita